Cordial saludo para los que llegan a este tutorial donde se realiza la interpretación de las leyes de Newton. Estas leyes fueron enunciadas por el astrónomo, físico y matemático inglés Isaac Newton en el año de 1687. La primera ley se conoce con el nombre de la ley de la inercia, la segunda conocida como la ley fundamental de la dinámica y la tercera conocida como la de acción y reacción. Estas tres leyes tienen que ver con las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Por eso en estas tarjetas aparecen los enlaces de tutoriales donde se explica el concepto de fuerza y otros temas relacionados con ellas. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. El estudiar estos tutoriales facilita una mejor interpretación de estas tres leyes. La primera ley de Newton, conocida también como la ley de la inercia, dice que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento al menos que intervengan una o varias fuerzas, y que la inercia es la tendencia de un cuerpo a seguir en el estado en el que se encuentra. Por ejemplo, aquí tenemos este carro con estas maletas. Ellas permanecerán quietas o en reposo mientras sobre ellas no actúe ningún otro cuerpo que les aplique una fuerza. Pero en este caso, el operario, al aplicar una fuerza en esta dirección y sentido, vence la inercia del carro con las maletas, o sea que vence su estado de reposo o quietud para moverlas en este sentido. Esto también se puede apreciar en este vehículo. Mientras no se le apliquen fuerzas, él permanecerá en quietud o reposo. Pero cuando estas personas aplican fuerzas en esta dirección y sentido, vencen la inercia, o sea, el estado de quietud o reposo, y el vehículo se moverá en este sentido. Otro ejemplo puede ser el de esta familia que se desplaza o se mueve en esta moto. El motor de este vehículo aplica una fuerza para que la moto se mueva en este sentido. Cuando el conductor frena debido a la ley de la inercia, esta moto no frenará inmediatamente, sino que se deslizará porque tiende a continuar en el estado de movimiento en el que se halla. Eso mismo sucederá con la familia y su mascota. Estos cuerpos se irán hacia adelante, o sea, la tendencia para permanecer en el movimiento. Veamos este cuarto ejemplo, en donde esta dama, al aplicar los frenos debido a la ley de la inercia, no frenan inmediatamente, sino que ambos cuerpos tienden a seguir en el mismo sentido. La segunda ley, conocida con el nombre de fundamental de la dinámica, dice que la fuerza neta que es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria, en donde la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Para ello es necesario que tengamos en cuenta el concepto de fuerza neta, la cual es la resultante de la suma algebraica de todas las fuerzas que interactúan sobre un cuerpo. En este ejemplo apreciamos este automóvil que se mueve en este sentido. Esto se debe a una fuerza de tracción. Esta fuerza es originada por el motor y hace que giren los ejes y las llantas, pero además aparece otra fuerza en un sentido contrario, que es la fuerza de rozamiento del piso con las llantas del automóvil, y otra fuerza también en sentido contrario a la fuerza de tracción, que es la fuerza aerodinámica originada por el roce del viento con el automóvil. La fuerza neta es el resultado de la suma algebraica de la fuerza de tracción con la fuerza de rozamiento y la fuerza aerodinámica. Aquí apreciamos que la fuerza de rozamiento y la fuerza aerodinámica tienen signo negativo porque tienen un sentido contrario hacia la fuerza de tracción.
Esta ley se puede resumir en la siguiente ecuación o fórmula, en donde la fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración. La masa es la constante de proporcionalidad, es decir, que la fuerza neta y la aceleración son directamente proporcionales, nos está indicando que cuando el automóvil tiene una mayor fuerza en su motor, su aceleración también es mayor. O sea que la velocidad de este automóvil aumentará en forma proporcional a la fuerza neta. O si en un momento la fuerza neta disminuye en este automóvil porque él va disminuyendo su velocidad, la aceleración también en forma proporcional disminuirá con respecto a la fuerza neta. Esta fórmula o ecuación de esta segunda ley es aplicada en la dinámica, la cual se conoce como la rama de la física que estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos de su movimiento. También se aplica en la estática, que es la rama de la física que estudia la acción de fuerzas sobre un cuerpo para originarle equilibrio o desequilibrio. La tercera ley de Newton, o sea, la de acción-reacción, este postulado dice: cuando un cuerpo ejerce una fuerza, que es la acción, sobre otro, esto produce otra fuerza de la misma intensidad, que viene a ser la reacción, pero opuesta sobre el primero. Esto se puede interpretar mediante este ejemplo, en donde esta persona, quien con sus patines genera una fuerza de acción al golpear esta pared en este sentido. Esto origina una fuerza en sentido contrario llamada fuerza de reacción. La fuerza de acción en este sentido origina una fuerza de reacción en sentido contrario y con igual módulo o intensidad. Otro ejemplo se puede apreciar en el lanzamiento de este cohete, el cual mediante un motor de combustión hace que los gases busquen salida hacia abajo. Esta sería la fuerza de acción y se produce inmediatamente una fuerza de reacción en sentido contrario que hace que el cohete ascienda. Fuerza de acción hacia abajo por la explosión de los gases y fuerza de reacción que hace que el cohete ascienda en este sentido. Finalmente, podemos apreciar este deportista que practica el canotaje. Con sus manos origina fuerza de acción en este sentido y estas fuerzas de acción originan una fuerza con la misma intensidad o módulo en el sentido contrario, que es el movimiento de la canoa en esta dirección y sentido. En la parte inferior de este tutorial aparecen los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.